¿Qué tal? Arranquemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en algo verdaderamente fascinante. Existe una extraña paradoja que ocurre en la vida de muchísimos profesionales. Llegamos a esa etapa donde, bueno, los ingresos son más altos que nunca, superando con creces aquellos sueldos iniciales de hace años. Todo parece ir de maravilla sobre el papel, pero sorprendentemente estos años de mayores ingresos suelen sentirse como los más asfixiantes. Es como estar corriendo en una cinta sin avanzar absolutamente nada. Incluso cuando los números en la cuenta del banco dicen lo contrario. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué ganar más dinero a menudo significa tener muchísima menos libertad? Esa es la incógnita que vamos a desentrañar hoy. Frecuentemente, esos marcadores sociales que asociamos con el triunfo, como bien sabemos, comprar casas espectaculares o coches de alta gama, en realidad disfrazan una trampa financiera perfecta. Lo que desde fuera parece la mismísima cima del éxito, muchísimas veces termina siendo una auténtica jaula dorada. Para entender todo este fenómeno, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos la paradoja del éxito. Segundo, pasaremos a las 3 trampas financieras. Luego, analizaremos el verdadero coste oculto de todo esto y terminaremos con un plan de acción para recuperar esa libertad. Empezamos por la primera parte, la paradoja del éxito. ¿Y por qué esos años pico de ingresos son tan increíblemente peligrosos? La década entre los 35 y los 45 años es literalmente un campo de minas financiero. Y esto ocurre por la peligrosa narrativa que tenemos sobre la madurez. Hay un riesgo enorme en confundir el concepto de ser responsable con el de estar atrapado. Ser responsable simplemente significa que llegamos a fin de mes y pagamos las facturas. Pero estar atrapado significa que, incluso si queremos cambiar de vida, bajar el ritmo o cambiar de carrera, pues no hay ninguna salida viable. Asumir deudas gigantescas se disfraza muchas veces como esa actitud madura que se espera de cualquier profesional de éxito. Y claro, es una trampa mortal. Una vez vista esta paradoja, pasamos a la segunda sección, las 3 trampas financieras, o cómo terminamos construyendo nuestra propia jaula de oro sin darnos cuenta. La primera gran trampa es la famosísima inflación de estilo de vida. Esto pasa cuando, para celebrar un aumento de sueldo, elevamos permanentemente nuestros costes fijos. Ojo, ya no hablamos de comprar un café un poco más caro o una máquina de expreso de diseño, hablamos de mudarnos a una casa muchísimo más grande o financiar un coche de lujo. Al hacer esto, elevamos peligrosamente nuestro punto de no retorno. Básicamente, creamos un nivel de gasto mínimo que hace que sea imposible darle al botón de pausa en el trabajo. Para poner esto en perspectiva con números reales, imaginemos una hipoteca media en una ciudad cualquiera y la financiación de un coche nuevo. De repente los compromisos fijos escalan casi sin querer a unos 2.000 euros mensuales. Y esto antes de haber encendido la luz, hecho la compra o pagado una simple cena. Todo ese margen de maniobra que nos daba el aumento de sueldo desaparece instantáneamente por culpa de la mismísima estructura que hemos montado. La segunda trampa nos muestra algo fascinante sobre lo que realmente valoramos en el día a día. Acabamos vendiendo flexibilidad para comprar comodidad presente. A ver, financiar un vehículo de 35.000 euros a 5 años no es solo comprar transporte, es atarnos a 5 años de obligaciones de hierro. Esa flexibilidad, que es precisamente lo que nos da el inmenso poder de decir no a un trabajo tóxico o de atrevernos a emprender, es el activo financiero más infravalorado del mundo. Y lo sacrificamos, sin pensar, por lujos pasajeros. Y llegamos a la tercera trampa, un espejismo de manual: confundir un salario alto con riqueza real. Atención a esto. Los ingresos son solo el flujo de caja, el agua que entra por la tubería, pero la riqueza es el agua que se queda en el depósito y empieza a trabajar. Es sorprendente, pero los estudios demuestran que perfiles con ingresos estratosféricos muchas veces reportan exactamente el mismo nivel de estrés financiero que aquellos con salarios muy bajos. La razón: su estilo de vida se ha inflado tanto que absorbe absolutamente todo lo que entra. Cero margen. Y esto nos lleva a la tercera parte de este análisis, el verdadero coste oculto, ese precio a largo plazo que no solemos ver venir. El daño real de todo esto lo cuentan las matemáticas puras, que nunca mienten. Fijémonos, si invertimos unos 500 euros mensuales con una rentabilidad histórica media del 7%, empezando a los 35 años, nos plantamos en la jubilación rozando el $500.000 de euros. En cambio, si retrasamos ese inicio hasta los 45 años, simplemente porque ese dinero estaba secuestrado por préstamos y lujos, el capital final no llega ni a la mitad. Empezar una década más tarde destroza el poder del interés compuesto de una manera espectacular.
Siguiendo con esta idea, cuando gastamos esos 500 euros al mes en, digamos, suscripciones que ni usamos o en la cuota de ese coche de lujo, no estamos perdiendo solamente 6.000 euros al año. Lo que realmente se está evaporando son esos 6.000 euros más absolutamente todo el crecimiento compuesto que ese dinero habría generado durante décadas. Visto así, es un precio altísimo por gastos que, si somos honestos, apenas mejoran nuestro día a día. Pero claro, a la matemática hay que sumarle el brutal peaje psicológico. Mantener ingresos altísimos, pero vivir sin ningún margen de error, genera un estado de alerta perpetuo. Es un estrés financiero crónico que destroza el descanso, la salud y, por supuesto, nubla por completo la toma de decisiones. Y aquí viene lo más doloroso. Ni siquiera hay derecho a quejarse. Como de cara a la galería la vida refleja un supuesto éxito, existe una presión inmensa por mantener el teatro. Se crea una brecha silenciosa entre lo bien que luce todo por fuera y lo asfixiante que se siente por dentro. Así que pasemos a la cuarta y última sección. ¿Cómo recuperar la libertad? Vamos a desmontar esta jaula. Por suerte, existen acciones estructurales muy concretas para escapar de esa rueda de hámster. Aquí va un plan de rescate en 3 pasos. Primero, auditar las obligaciones estructurales. Segundo, separar la identidad del estilo de vida. Y tercero, empezar a tomar decisiones que sumen opciones al futuro. Vamos a desglosar cada uno. El primer paso se apoya en una máxima inquebrantable. Solo se puede gestionar lo que se mide. Olvidemos lo de recortar el café de la mañana o la cena del sábado. Aquí el enfoque debe estar en auditar las obligaciones estructurales pesadas. Se trata de sentarse y calcular con total frialdad cuál es nuestro suelo mínimo vital, es decir, qué cifra exacta cuesta evitar que todo el chiringuito colapse. Conocer ese número es el requisito indispensable para poder empezar a reducirlo. El paso número 2 nos pide un clic mental absoluto. Hay que desvincular el valor personal de lo que poseemos. Mientras se siga pensando que el prestigio depende del logo del coche o del código postal, cualquier intento de simplificar las finanzas va a doler como un fracaso personal. La verdadera libertad, tanto emocional como financiera, llega cuando conseguimos vivir por debajo de nuestras posibilidades reales, viendo el dinero solo como una herramienta de construcción sin sentirnos menos que nadie por el camino. El tercer paso es pura ejecución práctica. Hay que grabar a fuego que las decisiones se acumulan. Acciones como quitarse deuda de encima o aguantar con un coche fiable unos años más, ¡boom!, suman opciones al futuro. Nos dan liquidez y una paz mental impagable. En cambio, firmar esa financiación a 5 años o avalar un préstamo automáticamente eliminan vías de escape. Así de simple, cada movimiento financiero es, literalmente, comprar libertad o venderla. Y ojo, un aviso súper importante cuando estamos reconstruyendo la estructura financiera. Al llegar a hitos de ahorro potentes, ya sean 50.000 o 100.000 euros, la tentación de decir, venga, me lo merezco, vamos a celebrarlo, subiendo el gasto es tremenda. Pero quienes de verdad amasan seguridad financiera entienden que estos hitos no son una línea de meta para empezar a derrochar. Son sencillamente los cimientos sólidos sobre los que se edifica la siguiente fase de libertad. Todo este análisis se puede resumir maravillosamente en una tesis central. La riqueza real es flexibilidad, no estilo de vida. En el momento en que rompemos con esa ilusión de que consumir a un nivel estratosférico es igual a tener éxito, la película cambia por completo. El verdadero triunfo financiero es, en realidad, tener el tiempo, la tranquilidad y el margen para decidir cómo queremos vivir, sin el agua al cuello. Para cerrar este desglose, hay una pregunta que deberíamos llevarnos hoy para reflexionar profundamente. ¿Las decisiones financieras que se están tomando en el presente están sumando o están restando opciones para el futuro? Auditar nuestra propia estructura es la mejor manera de asegurar que todo ese esfuerzo de nuestros años de mayores ingresos resulte en auténtica libertad y no en una jaula mejor decorada. Esperamos que este análisis haya puesto muchas cosas en perspectiva. Hasta la próxima.